En este episodio escucharás el testimonio tan desgarrador como esperanzador de una madre mientras acompañaba a su hija de 14 años cuando ésta se autolesionaba. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Hola, hoy estoy aquí con Soraya, que Soraya y yo nos conocimos hace, yo creo que más o menos 3 años, Soraya. Ahora estaba mirando la otra entrevista y Soraya me contactó porque ella estaba buscando desesperadamente, diría yo creo que estabas en la fase donde necesitabas como mucha ayuda, ayuda con su hija. Y de ahí nos conocimos, luego yo le hice una entrevista a ella y a una experta en el tema de autolesiones, que es el tema que vamos a hablar hoy también en la entrevista. Y Soraya y yo tenemos como un recorrido similar, luego yo la estuve como siguiendo, luego ella me acompañó a mí también cuando yo tuve mi crisis con mi hijo, y hay como muchos paralelos en las historias también, en todo lo que nosotras pusimos de nuestra parte, ¿no? Para sacar a nuestros hijos de esa situación, y de eso vamos a estar hablando sobre todo hoy, ¿no? De qué podemos hacer los familiares, porque hay muchas cosas que sí que podemos hacer. Soraya, cuéntanos tú un poquito tu historia así brevemente para que la gente pueda saber un poco qué es relevante, ¿no? Porque estamos haciendo esta entrevista. Bueno, pues mi hija empezó a tener, bueno, cuando empezaría por decir que yo no tenía ni idea de qué era la autolesión. Yo soy trabajadora social y nunca había oído hablar de esa terminología ni de esa sintomatología. Además he trabajado en un montón de ámbitos, incluso en el de salud, y nunca me lo había encontrado. Entonces no era capaz de identificar, que eso me parece que es importante, saber identificar. Entonces ella empezó a hacerse rasguños puntualmente con un peine. ¿Sabes los peines estos de los abuelos que tienen un rabillo que te peinas así? Pues con eso se hacía así, se quedaba blanco, no tenía ningún efecto. Como comentaba antes, como no tenía ni idea de que eso era un indicador de que algo estaba pasando, pues yo además tenía 13 años, estaba en ese proceso, ¿no? De cambio de niñez a adolescencia, entonces no sabía que eso era más que una llamada de atención. Luego llegó la pandemia. eh, Y bueno, pues la pandemia nos afectó bastante porque Laura tardó mucho en hacer ese salto de ponerse en contacto a través de lo online con sus iguales. Y estuvo mucho rato encerrada en su habitación, recibiendo las clases que bueno, me parecía tortuoso tener que recibir clases online, ponerte al día de cosas que online que nunca habías podido aprender y espabilarte así rápido, rápido, rápido porque es lo que tocaba, ¿no? En un proceso en el que a lo mejor no estás maduro y que no lo estaba para poder hacerlo. Entonces, cuando salimos de la pandemia, bueno, ya en pandemia ella tuvo un indicio, un intento de una llamada de atención de tomarse un montón de pastillas. Yo la llevé a urgencias, pero eso quedó como una especie de aviso. Y después cuando salimos de pandemia, se dieron muchas variables, ¿vale? En su clase habían 3 niñas que se autolesionaban. Una de ellas había intentado suicidarse. Y entonces ellas pudieron hablar, pudieron comunicarse. Entonces, yo creo que no solo hubo una variable, hubieron muchas variables que de alguna manera condujeron a que Laura tomara esa decisión. Entonces, bueno, pues claro, yo en la otra entrevista, como tú comentabas, estaba desesperada porque yo necesitaba escuchar
un mensaje de esperanza, porque la sensación es como que te metes en un agujero y no vas a salir nunca de ese agujero, o por lo menos esa es la que tuve yo, es como, Dios mío, no voy a salir nunca de aquí, ¿no? Es desesperante porque además ahora hay un poquito más de información, ya hacen cursos, ya hay un montón, pero en ese momento no había, tú vas al cardiólogo particular y tú ves en la calle la placa y por fuera pone señor Pepito y debajo cardiólogo. Pero eso en la autolesión no existe. No hay una puerta que tenga al lado y que diga, somos especialistas, te podemos ayudar. Y yo eso lo eché mucho en falta, ¿no? En ese tiempo. Y bueno, pues hice todo lo que se me ocurrió, incluido contactar contigo. Hice todo lo que se me ocurrió. Y bueno, pues yo la entrevista anterior la hice pudiendo encontrar respuestas, pudiendo encontrar que sobre todo se sale de aquí. Esa es la pregunta, ¿no? Y luego un montón de preguntas porque en aquel momento Laura estaba ingresada en salud mental en un hospital infantil y entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿y qué va a pasar a partir de que salga? ¿Y cómo me voy a enfrentar yo a esto? Porque luego tenés, bueno, yo tenía mucho miedo, ¿no? Y el miedo lo paraliza absolutamente todo, todo. Es decir, te pones esa gafa de miedo y lo ves todo con miedo, todo lo que pasa a tu Claro. alrededor. Y antes de empezar a grabar lo estábamos comentando tú y yo, ¿no? Que desde el sistema de salud llega, por desgracia, llega mucho este mensaje de que los familiares no podemos hacer nada, ¿no? De que está en las manos de los médicos, de la medicación que le den, lo que sea, pero como que no podemos hacer nada. Y tú y yo sabemos que no es así, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso tuyo, ¿no? De decir, no, no, yo sí que puedo hacer algo y entre otras cosas, ¿qué hiciste para salir de ese estado de shock, ¿no? De Sí, miedo, porque eso es lo que nos pasa, nos traumatizamos también los familiares, porque esto te llega de repente, aunque haya habido señales de alarma, pero como no las hemos visto, pues sigue siendo de repente. Y es tan grande que como el sistema nervioso no lo puede gestionar, ¿no? ¿Cómo saliste tú de ese miedo? Igual nos puedes empezar contando qué te ayudó a ti para empezar como a relajarte un poco y entonces poder sostener también mejor, ¿no? A tu hija. sobre todo el acompañamiento que te puedan hacer otras personas, ¿vale? Porque aquí hay como dos historias paralelas. Una es la que le pasa a mi hija y otra es la que me pasa a mí. Y las dos son igual de importantes de atender. Yo, por ejemplo, cuando salió del hospital, no quería quedarme sola. Me daba mucho miedo quedarme sola con ella. Porque es como tú dices, un estado de shock, ¿no? Entonces pedí ayuda sobre todo a amistades para que, bueno, pues no pueden estar todo el día contigo, ¿no? Pero para que pudieran hacer un acompañamiento, el acompañamiento familiar o de amistades o de los recursos que tengas es fundamental. Eso es muy importante porque es muy difícil que lo puedas sostener tú sola. Esto es muy grande y es muy complejo porque además lo ves con un horror, porque realmente lo es, ¿no? Es un horror que esto pase. Entonces, y además no entiendes nada, bueno, yo en ese momento no tenía conocimiento, ya luego me fui informando y ya sé que el mensaje de la autolesión es, no puedo con esto. Es tan grande el dolor que siento que necesito cortarme porque es lo que controlo. Al final lo entiendes, ¿no? Cuando lo entiendes puedes decir, ah, vale, esto pasa por esto. Y ya está. Y además, pues poder gestionar el poder ver que tiene cortes en el cuerpo, ¿sabes? El poder Ujú. mirarlo y poder gestionarlo y acompañarlo. Porque por un lado están mis emociones, pero mis emociones es como que necesitan aparcarse para atender las de ella. Y eso no es sencillo, no es una cosa sencilla.
hacer. Necesitas ¿Y tú qué acompañamiento. hiciste? Exacto, cuéntanos exactamente, o sea, qué es lo que hiciste, qué pasos concretos tomaste para ayudarte primero a ti, ¿no? Para salir de ese susto en el que estabas. O sea, aparte, yo sé que buscaste ayuda de profesionales también, o esta información que buscaste, ¿qué, Mm. qué, qué pasos concretos diste? Bueno, hice muchas cosas, todo lo que se me ocurrió, pero digamos que a grandes rasgos, el acompañamiento de la colega de Dora Santo Bernard, que es especialista en autolesión, que es mexicana, y Marta, que era su colega, es su colega, pues durante 2 años yo estuve en proceso terapéutico con ella, semanal o quincenal, dependiendo de la necesidad del momento. Y bueno, pues ese acompañamiento me ayudaba a mí a sostenerme. Claro, o Y sea, que tú luego, buscaste a alguien, perdón, que para ponerlo como más claro, ¿no? Alguien que sabía mucho de ese tema, del tema de las autolesiones y que te acompañaba a ti, ¿no? Alguien que tú le podías hacer preguntas, me imagino, que también te aconsejaban sobre qué ha funcionado en otros casos, ¿no? Un poco eh, ese enfoque, me imagino, de aprender, de informarte y al mismo tiempo de ser sostenida emocionalmente por alguien que sabe de lo que está hablando, ¿no? bueno, a mí Dora me mm, pues de una forma muy generosa me dejó documentación, incluso me dejó el libro, y entonces eso unido a todo lo que yo busqué por internet hizo que yo pudiera entender algunas cosas. Y luego el acompañamiento de Marta era porque, bueno, pues uno también tiene una vida, yo tengo también mis heridas, traigo mis heridas, y entonces, bueno, pues ahí vas abordando muchas cosas, pero sobre todo trabajamos el poder bajar los niveles de cortisol y todas esas cosas que están ahí, porque es el simpático, ¿no? El que se altera. Ujú, Bueno, ujú, pues el poder darle lugar al parasimpático en algún momento, aunque ya te digo yo que es una tarea ardua, es ujú, una tarea muy ardua. ujú. Y vale, entonces eso fue una de las cosas que a ti te ayudó, ¿no? Como para ponerlo como a regularte, a calmarte, a tu poder. Lo que hacemos con esas sesiones de terapia es que desarrollamos como más capacidad emocional, ¿no? Para decir, vale, puedo Sí. sostener mis emociones como madre y entonces me queda un poquito de capacidad para sostener a mi hija, en tu caso, ¿no? De poder estar Mm, con ella, con su pena o con lo que fuera que ella mm. estaba, que me imagino que ella emocionalmente pues también estaría como en un torbellino, ¿no? Sí, 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 era Mm, un torbellino constante. Sí, era mm, como muchos altibajos, muchos procesos de altibajo. mm, Y bueno, yo sentía mucha frustración muchas veces porque es como que, eh, es decir, determinadas expresiones de mí, a ver, yo me enfado también, soy un ser humano y me enfado, ujú, entonces determinadas expresiones de mí era como, uff, ¿sabes? Estás todo el rato como midiendo. Estás en una situación muy tensa y contenida. Y bueno, pues gracias a Marta, pues hablaba y decía, mira, esta semana ha pasado esto. Entonces ella muchas veces era capaz o yo me sentía capaz a través de eso de ampliar la mirada, ujú, de poder decir, vale, no estoy loca, ella no está loca, no nos estamos viendo locas, simplemente es parte del proceso. Bueno, ¿Y qué más organizaste? O sea, esta terapia entiendo que era privada, que la sí. pagaste tú y que, bueno, fue una iniciativa tuya. ¿Qué más herramientas o qué más pasos tomaste? A ver, cuando nosotros salimos, bueno, cuando Laura salió del hospital, hubieron dos intervenciones. Una fue la de salud mental, que como ya sabemos está muy desbordada y nos atendía bimestralmente una vez, creo que era, o Mm, trimestralmente, y hacía seguimiento. Y luego le pagué una terapia privada, semanal, con una psicóloga, hasta que los casos, o por lo menos me imagino que en todas las comunidades autónomas será parecido, los casos de menores que llegan
pues a ese nivel de autodaño, pues Servicios Sociales los investiga y entonces Servicios Sociales pues tuvo entrevista con nosotros y a través de ellos pudimos poner en marcha una ONG que se llama Sumas aquí, que tiene un equipo multidisciplinar y un psicólogo y una educadora toda la semana durante 1 año y medio, creo que fue, estuvieron interviniendo con todos nosotros. Además, previo a eso, es que me viene así un poco Ujú, desordenado, previo a eso, yo había hablado con Proyecto Hombre, que es una ONG conocida en toda ujú, España, que trabaja el tema de las adicciones y considera que la autolesión puede llegar a ser considerado como una parte ujú, adictiva, ¿no? Porque es muy compulsiva, muy obsesiva también. Entonces, bueno, pues con ellos antes de Sumas estuvimos como 6 o 7 meses todas las semanas. También el padre de Laura, yo y Laura, cada uno con un terapeuta distinto. Ahí ujú, sí paré las sesiones privadas de Laura, ¿no? Ahí empezamos ujú, primero Proyecto Hombre, luego ellos nos dijeron, mira, creemos que esto no lo podemos seguir atendiendo porque ya como que era un aspecto de Laura en los que ellos veían que, bueno, como que no, ¿no? No ujú, lo entendí muy bien nunca, pero tampoco pasa nada. Luego llegó Suma y estuvo con nosotros acompañándonos todo ese tiempo. Y cuando Sumas tiene como depende de la Dirección General del Menor y la Familia, y entonces, bueno, pues llega un momento que ellos se ponen como un plazo, y cuando se cumple ese plazo, pues donde esté el proceso, ahí se queda. Entonces, pues yo después busqué a Irene, con la que lleva desde el año pasado, y a Carla, ujú, con la que lleva todo este tiempo, y bueno, pues la verdad que se ha visto muchísimo, pero ujú. muchísimo el avance, mucho. Vale, entonces yo lo que, si entiendo bien, Soraya, un poco lo que hiciste tú es buscar esa terapia privada, ¿no? Ese apoyo privado y al mismo tiempo seguir buscando qué formas públicas os podían ayudar, ¿no? Y Mm, cada vez que se acababa lo público, pues has seguido con lo privado que es, bueno, que es por desgracia, es que muchas más opciones tampoco no hay, ¿no? Si quieres realmente ayudar mm, y lo que tú dices es que es a largo plazo, no sirve 3 o 4 meses ni sirve una vez al mes, tiene que ser semanal mm, y durante mm. años, o sea, 1 o 2 años. Y esa es mi experiencia también, no sé cómo lo has vivido tú Sí, a nivel de lo que has visto que le ha servido a tu hija, ¿no? Y esas búsquedas que tú has hecho de no sirve cualquier terapeuta, ¿no? De no. esforzarte por encontrar, de Mm, decir, no, este sí. O sea, mm. ¿cómo sabías tú cómo buscar o cómo encontrar el buen terapeuta? ¿Cómo ha sido esa búsqueda? A ver, eh, esto como tú dices es como si fuera un termómetro, ¿vale? Cuando al principio Laura se autolesionaba todas las semanas, luego se fue autolesionando eh, un par de veces al mes, luego se fue lesionando esporádicamente hasta que fue desapareciendo, ¿no? Evidentemente su vida ha ido mejorando también en otros ámbitos, que es importante, y eso también hace que no tengamos los familiares que sostener solo eso, porque su vida va Ujú, mejorando en su ámbito formativo, social, de relaciones. Entonces, de ujú, alguna manera eso también favorece. Y yo f- como tú dices, bueno, cuando los de Sumas me dijeron nos vamos, a mí me fue a dar algo. ujú, Es como, y yo dije, bueno, tengo que reemplazar esto, tengo que buscar algo. ¿Y cómo lo sé? Pues Laura me da la medida siempre, ¿sabes? ujú, Es ujú, verdad que hay veces que ella no ha querido cosas y cuando yo he visto o he sentido que es bueno para ella, le he dicho, Laura, esto no es negociable, esto lo tenemos que hacer. Pero eh, en ese ensayo horror, porque esto es un ensayo horror todo el rato, fuimos a un psiquiatra que me recomendaron, que era muy bueno y tal, y en la tercera sesión Laura me dijo, mamá, yo no quiero venir más. Digo, ujú, vale, Laura, buscamos otra persona. ¿Sabes? ujú, Es como,
Claro, eso es vital, ¿no? Estar, o sea, colaborar con la persona que lo está viviendo realmente, ¿no? Aunque ella tuviera 14 o 15 años, me parece un mensaje muy importante que a veces los familiares van como, se ponen en lucha contra la persona que lo está pasando mal. Es que no tenemos que olvidarnos que al final la que realmente sufre es la persona que está pasando por ese trastorno y la madre puede sufrir mucho, pero no, o sea, se necesita a la persona que está pasando por eso. O sea, me parece también muy importante como punto que lo traigas aquí, ¿no? Que fue siempre con ella, escuchándola, ¿no? Y a veces que ella también te escuchaba a ti, pero esa relación. Bueno, y Y, una cosa muy importante también es que Laura se ha dejado ayudar, ¿vale? ujú, Aunque a veces haya tenido resistencia y haya tenido que poner límites o decir, no, esto tienes que hacerlo, al final ella se ha dejado ayudar y eso también es súper importante, que se dejen ujú. ayudar. Sí, y a veces yo creo que también depende mucho de cómo nosotros ofrecemos o nosotras como madres ofrecemos la ayuda que ofrecemos, ¿no? O sea, una persona se puede dejar ayudar de forma más fácil o le puede resultar más difícil. Yo creo que ahí esa es una de las herramientas que tenemos también como familiares, ¿no? De cuidar la comunicación o esto que decías antes del enfado, de darte cuenta, ah, vale, esto no suma, me lo trabajo yo en terapia. O sea, para mí por eso ese acompañamiento, si nosotros estamos acompañados es más fácil que esa relación funcione y entonces que la persona se deje ayudar. ¿No? Porque no hay esa carga tan pesada de tienes que hacer esto, tienes que mejorar, porque Claro. tú estás como que no puedes sostener la enfermedad. ¿No? Soraya, ya se nos va a acabar acabando el tiempo. Me gustaría, no sé si, yo sé que has estado en contacto con otros familiares también y tal. No sé si hay a lo mejor como 2 o 3 cosas que tú digas, mira, estas cosas hay que evitarlas a todo precio. Yo las, ¿no? Que aprendiste porque esto es un gran aprendizaje también, como, no sé, señales, o sí, señales de alarma para los familiares que nos estén escuchando, decir, mira, intenta evitar esto y esto y esto. Eh, no sé si hay algo que te venga. A ver, a mí lo que me ayudó es cuando ella se cortaba, yo directamente paraba, hacía una parada, no intervenía. Bueno, me dolía muchísimo, por supuesto, como madre, pero era como, vale, estamos aquí. Entonces, en esa parada, para mí lo más importante era decirle qué te ha pasado, qué te ha sucedido y ofrecerle el espacio para que me dijera lo que le había pasado, que a veces podía ser fácil y a veces no me lo quería contar. Entonces, cuando no me lo quería contar, hablaba con su terapeuta o con su psicóloga. Mira, ha pasado esto. Y entonces, pues, lo delegaba. El poder delegar, eso también es como un gran peso, ¿no? El decir yo, menos mal, no me tengo que ocupar de esto yo sola. Encima no me lo quiere contar. Ujú, Y entonces, bueno, pues ella se dejaba ayudar, si no me permitía que yo le ayudara, había otra persona que lo podía hacer. ujú. Esas dos cosas a mí me parecen que son fundamentales. Sí, y si le damos la vuelta sería como evitar entrar en pánico, ¿no? Eso que decías de, bueno, yo me paraba, respiraba, o sea, no entrar en pánico, igual no juzgar, ¿no? Yo lo que oigo en ti es como esa mirada muy amorosa tuya, desde la curiosidad de, no, pero ¿qué has hecho otra vez? Y yo, ¿y cómo puede ser? Sino respirar y desde ahí, bueno, ¿y qué te ha pasado? Bueno, ese ¿No? Y diálogo luego, interno está, ¿vale? El sí, diálogo sí, interno está de, otra vez, yo, tal, ¿sabes? Todo eso está sí, sí, dentro, pero es como que haces una parada de, a ver, bueno, de acompañar, es y acompañar. acompañar, exacto. Mm. Sí, y ese diálogo interno es el que luego sale en la terapia, ¿no? Que tú sí que claro, es que ese diálogo interno no te lo puedes comer tú sola ni que desaparezca por arte de magia, hay que hacer algo con él. Entonces, ah, vale, aquí no, en la relación con el hijo, la hija no, pero en otros sitios sí, yo tengo que ir. Yo me acuerdo con mi terapeuta iba como a vomitar, ¿no? Mis cosas de todo el vómito que no sacaba en un lado, pero eso tenía que salir por algún lado. Claro. Pero me parece muy importante esto que dices, Soraya, de
de intentar ver, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es tu dolor, ¿no? ¿Qué te ha llevado a hacer esto? Y no porque lo has hecho y otra vez lo has hecho y qué mal, ¿no? Sino intentar ver ese dolor que ella tenía. Y yo creo que has mencionado otra cosa también, que es el tener muy claro que no lo podías sostener tú sola. O sea, No. que es que, porque además es que hay muchas situaciones en las que las madres o los padres no somos los adecuados. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es que no podemos ayudar. Está bien en muchas situaciones que haya otra persona, por eso la necesidad de que haya otra persona. Esto es un proceso súper lento, muy Mm, lento y dura mucho tiempo. mm, Entonces, para poderte sostener en todo ese tiempo necesitas sentirte acompañada. Y a veces sí. las personas que tienes más cerca no son las más adecuadas porque no te Mm, entienden, porque no lo comprenden, mm. porque dan ese tipo de mensajes de que no lo hagas más, ¿no? Entonces, es Claro, como, como si fuera tan fácil. Dile a tu hija que no lo haga. Ah, vale. Oye, se lo digo. Sí. Soraya, que no sé si hay algo último que quieras compartir, ¿no? De algún mensaje, como algo que a ti te hubiera ayudado, ¿no? Hace 3 años, cuando tú estabas en esa fase del principio tan caótica de tanto miedo, ¿qué les dirías tú a los familiares que nos están escuchando que a lo mejor estén en esa fase? pues que lo que les está pasando es absolutamente normal y que se sale de esto, porque ese es el mensaje que yo necesitaba escuchar en ese momento. Se sale de Mm, esto, se puede mm. salir. Mm. ¿Quieres contarnos para acabar cómo está tu hija ahora? Sí, brevemente, cómo estáis las dos, cómo está ella. Mm. Pues está muy bien, ya hace mucho tiempo que no se autolesiona, está Mm, con sus estudios, haciendo su formación, la que ella ha elegido, tiene pareja, eh, tiene, bueno, pues una vida más normalizada, bueno, de cualquier joven de esta era, ¿no? Con la ujú, tecnología muy presente también, que ya ujú, sabes que, bueno, es lo que toca ahora en esta generación. Pero bien, está muy bien. Y yo, vamos, feliz. ujú. ¿Y tú qué te has llevado de esta crisis? Uf, ¿qué me he llevado de esta crisis? Un aprendizaje que desconocía, que significa el tema de la autolesión. Y yo, cuando empezó todo esto, dije, tengo que reinventarme como madre, no puedo ser la madre que venía siendo, tengo que ser una madre distinta. Entonces, pues esa reinversión no es solo de madre, es de persona, porque si te reinventas como madre, te reinventas como persona también, ¿no? Hay Ujú, muchas cosas que te tocan, que me han tocado. Entonces, eh, sobre todo, aprender a poner límites, que es una cosa que antes mm, era como más complaciente, no sé, o me costaba, y poner límites también de una forma, con una gestión emocional un poquito más adecuada. ujú, Porque, bueno, hay veces que acumulas y llega un momento que haces, ya no puedo más, ujú. ¿no? Mm. Entonces, bueno, como buscar herramientas, sobre todo para mí, una de las cosas que me llevo es el autocuidado, lo importante del autocuidado. Eso no hay que dejarlo nunca. Y bueno, yo llevo unos cuantos años practicando los 12 pasos y a través de los 12 pasos también practico ese autocuidado. Para las personas que no lo conozcan, hay un montón de grupos de 12 pasos. Esto empezó con Alcohólicos Anónimos, pero se ha ido Ujú. extendiendo a un montón de situaciones. Y bueno, pues a mí 12 pasos me ha sostenido también y es ¿Y es gratuito. un 12 pasos para autolesiones o No, en qué? lo hay para codependientes, para adictos al amor, para
comedores compulsivos, deudores, niños Vale, y tú deciste adultos. el tuyo era más el de codependientes, Sí, ¿no? sí. Qué bien. Pues igual lo dejaremos aquí debajo de la entrevista también para que la gente lo pueda ver si a alguien le interesa como herramienta. Ujú. Soraya, muy bien, pues muchas gracias por este ratito juntas. Me Gracias a ti. encanta la evolución que has hecho y también saber que Laura está mejor. Gracias. Y nada, y a todos los demás, pues gracias por escucharnos y nos vemos ya en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.